María de la Pasión nace el 21 de mayo de 1839 en Nantes, Francia, de una noble y cristiana familia. Desde la infancia manifiesta eminentes dones naturales y una fe profunda. En abril de 1856, en unos ejercicios espirituales, hace una primera experiencia de Dios que la llama a una vida de consagración total. La improvista muerte de la madre retrasa la realización. Sin embargo, en diciembre de 1860, con el consentimiento del obispo de Nantes, entra en las Clarisas, atraída por el ideal de sencillez y pobreza de San Francisco. El 23 de enero de 1861, aún postulante, hace una profunda experiencia de Dios que la invita a ofrecerse víctima por la Iglesia y el Papa. Esta experiencia marcará toda su vida. Cae gravemente enferma y tiene que dejar el monasterio. Después de su restablecimiento, su confesor la orienta hacia la Sociedad de María Reparadora y es admitida en mayo de 1864. El 15 de agosto del mismo año, en Toulouse, recibe el hábito con el nombre de María de la Pasión. En marzo de 1865, aún novicia, es enviada a India al Vicariato Apostólico de Maduré, confiado a la Compañía de Jesús, donde las reparadoras tienen como tarea principal la formación de las religiosas de una congregación autóctona y otras actividades apostólicas. En Maduré, el 3 de mayo de 1866, María de la Pasión pronuncia los votos temporales. Por sus dones y virtudes, es designada como superiora local y seguidamente, en julio de 1867, provincial de los 3 conventos de las reparadoras. Bajo su dirección, las obras de apostolado se desarrollan. La paz, un tanto turbada por tensiones anteriores, se restablece. El fervor y la regularidad reflorecen en las comunidades. En 1874, funda una nueva casa en Otacomun, en el Vicariato de Coimbatore, asignado a las misiones extranjeras de París. Pero en el Maduré, las disensiones se agravan hasta tal punto de que 20 religiosas, entre ellas María de la Pasión, se ven obligadas en 1876 a dejar la Sociedad de María Reparadora. Se reúnen en Otacomun bajo la jurisdicción del vicario apostólico de Coimbatore, Monseñor José Bardou, M.E.P. En noviembre de 1876, María de la Pasión se dirige a Roma para regularizar la situación de las 20 hermanas separadas y obtiene de Pío IX, el 6 de enero de 1877, la autorización de fundar un nuevo instituto, específicamente misionero, bajo el nombre de Misioneras de María. Sugerido por la Congregación de Propaganda Fide, María de la Pasión abre en Saint-Brieuc, Francia, un noviciado que acoge rápidamente numerosas vocaciones. En abril de 1880 y en junio de 1882, la sierva de Dios regresa a Roma para resolver las dificultades que amenazan obstaculizar la estabilidad y el crecimiento del joven instituto. El último viaje, en junio de 1882, marca una etapa importante en su vida. Se le autoriza a fundar en Roma una casa y, llevada por circunstancias providenciales, encuentra la orientación franciscana indicada por Dios 22 años antes. El 4 de octubre de 1882, en la iglesia de Aracoeli, es recibida en la Tercera Orden de San Francisco y entra en relación con el siervo de Dios, Padre Bernardino de Portuguaro, ministro general de la Orden de Frailes Menores, que en sus pruebas le apoya con paternal solicitud. En marzo de 1883, María de la Pasión es destituida en su función de superiora del instituto a causa de oposiciones latentes. Pero después de la investigación ordenada a este respecto por León XIII, se reconoce plenamente su inocencia y es reelegida en el capítulo de julio de 1884. El instituto inicia su rápido desarrollo. El 12 de agosto de 1885, emiten el decreto laudatorio
y el de afiliación a la Orden de Hermanos Menores. Se aprueban las constituciones ad experimentum el 17 de julio de 1890 y definitivamente el 11 de mayo de 1896. Es el momento del envío de misioneras, incluso a los puestos más lejanos y peligrosos, sin detenerse más allá de todo obstáculo y de toda frontera. El celo misionero de la fundadora no conoce límites para responder a las llamadas de los pobres y abandonados. También la promoción de la mujer y la situación social le interesan particularmente. Con inteligencia y discreción, ofrece a los pioneros que trabajan en este campo una colaboración que ellos aprecian mucho. Su intensa actividad y su dinamismo brotan de la contemplación de los grandes misterios de la fe. Para María de la Pasión, todo confluye en la unidad Trinidad de Dios, verdad amor, que se nos da a nosotros a través del misterio pascual de Cristo. Unida a estos misterios, vive su vocación de ofrenda en una dimensión eclesial y misionera. Jesús Eucaristía es para ella el gran misionero. Y María, en la disponibilidad de su ecce, traza el camino de la donación sin reserva a la obra de Dios. De este modo, abre a su instituto los horizontes de la misión universal, cumplida en el espíritu evangélico de sencillez, pobreza y caridad de Francisco de Asís. Tiene gran cuidado no solamente de la organización exterior de las obras, sino sobre todo de la formación espiritual de las religiosas. Dotada de una extraordinaria capacidad de trabajo, encuentra tiempo para redactar numerosos escritos de formación y para mantener una frecuente correspondencia con sus misioneras esparcidas por el mundo, invitándolas con insistencia a una vida de santidad. En 1900, el instituto recibe el sello de sangre con el martirio en China de 7 franciscanas misioneras de María, beatificadas en 1946 y canonizadas en el transcurso del gran jubileo del año 2000. Este martirio es para María de la Pasión, junto con un gran dolor, un inmenso gozo, una emoción intensa de ser la madre espiritual de estas misioneras que han sabido vivir el ideal de su vocación hasta la efusión de la sangre. Agotada por las fatigas de incesantes viajes y por el trabajo cotidiano, María de la Pasión, después de una breve enfermedad, muere serenamente en San Remo el 15 de noviembre de 1904, dejando más de 2000 religiosas y 86 casas insertas en 4 continentes. Sus restos mortales reposan en un oratorio privado de la Casa General del Instituto en Roma. En febrero de 1918 se abre en San Remo el proceso informativo para la causa de beatificación y canonización. En 1941 es promulgado el decreto sobre los escritos y en los años siguientes llegan a la Santa Sede numerosísimas cartas postulatorias de todas las partes del mundo a favor de la causa de la sierva de Dios. Después del voto unánimemente favorable de los consultores, se publica el decreto para la introducción de la causa, con aprobación de Su Santidad Juan Pablo II, el 19 de enero de 1979. El 28 de junio de 1999 es promulgado solemnemente por el Sumo Pontífice Juan Pablo II el decreto de la heroicidad de las virtudes de la Madre María de la Pasión. El 5 de marzo del 2002 se reconoce la curación de una religiosa afectada de TBC pulmonar vertebral, morbo de Pot. Un milagro que Dios concede por intercesión de la Venerable. El 23 de abril de 2002, en presencia del Sumo Pontífice Juan Pablo II, es promulgado el decreto que abre el camino a la beatificación de la venerable Sierva de Dios. Dios te bendiga.